Buenas tardes, Nati. Este es mi tarea del nivel de calidad aceptable o AQL. El muestreo de aceptación es un proceso de inspección particular de una muestra de unidades extraídas de un lote, que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar en cualquier relación cliente-proveedor, ya sea de forma interna de una empresa o entre diferentes empresas. Se considera una medida defensiva para protegerse de un posible decaimiento de la calidad de la organización. Existen tres alternativas para enjuiciar un lote. Cero inspecciones. Consiste en aceptar un lote sin realizar las inspecciones correspondientes. Esta se aplica cuando el proceso utilizado para fabricar un lote cumple de manera holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. Inspección al 100%. Consiste en revisar todos los artículos de un lote y quitar los que no cumplen las características de calidad previamente establecidas. Los artículos rechazados pueden devolverse al proveedor. Y muestreo por aceptación. Consiste en inspeccionar cierta cantidad de artículos de un lote dependiendo de la cantidad que se produzca. Ya. Aquí podemos ver un mapa conceptual que encontré en el libro, que el tamaño del el lote de tamaño n, luego se selecciona una muestra de tamaño n, se inspeccionan los artículos, los n artículos, y aquí hay una decisión, se obtiene C o menos defectuosos. Si es que sí, se acepta el lote. Si es que no, se rechaza el lote. Listo. Estas son las ventajas y las desventajas. Por lo general, lo más concreto es que las ventajas requiere menos personal para realizar las inspecciones. Por lo tanto, el producto está en menos comprometido ya que tiene menos manipulación, entre otras actividades, perdón, ventajas. Y las ventajas, existe cierto riesgo de aceptar lotes que no cumplen los niveles de calidad y rechazar los que sí cumplen. Se necesitará más tiempo de conocimiento para planificar y documentar el muestreo. A su vez, comparando con la inspección al 100%. Aquí podemos ver otro tipo de ventajas y desventajas, pero las que mencioné son las más importantes. Formación de lote y selección de muestra. La formación de un lote influye en la eficacia del plan de muestreo de aceptación, por lo que se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Los lotes deben ser homogéneos. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección y los lotes deben ser tan grandes como sean posibles. Selección de la muestra. Basan su funcionamiento en que las unidades seleccionadas para la inspección son representativas de todo el lote. La selección de las unidades debe hacerse aplicando un método de muestreo aleatorio. Tipos de planes de muestreo. El primer nivel de clasificación se realiza en función del tipo de característica de calidad bajo análisis, que puede ser de atributos o variables continuas. Planes por variables. Es cuando a cada unidad de la muestra se le mide una variable continua y con todos los datos se calcula un estadístico. Planes por atributo. Cuando, cuando cada artículo de la muestra se clasifica como conforme o no conforme, la cantidad de no conformes se utiliza para aceptar o rechazar el lote. Lo más usados son los planes de atributos, ya que las mediciones en los planes de variables suelen ser costosas. Listo, aquí tenemos el muestreo de aceptación, la división del muestreo de aceptación, que se divide en muestreo por atributos, planes de atributos, estadística y muestreo de variables. Muestreo por atributos, simple, doble y múltiple. Se clasifican de acuerdo con el número de muestras que se toman para llegar a una decisión. El simple se toma una muestra de n artículos si el número de artículos defectuosos es menor o igual que cierto número C, el lote se acepta. De lo contrario, se rechaza. El doble se toma hasta
dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Y el múltiple consiste en una generalización del plan de muestreo doble, donde se pueden extraer dos o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Con los planes de muestreo doble y múltiple, por lo general se requiere menos inspección y con el simple, o sea, se requiere más inspección que en el simple, pero es más difícil de administrarlos. Aspectos estadísticos, variabilidad y curva característica de operación. Lo que se observa aquí en la gráfica de la izquierda eh, es una muestra que no es idéntica a lo que a una población o un lote. Eso hay que tomar en cuenta. Y debe tomarse en cuenta que siempre se haga una inspección por muestra. Muestreo de aceptación por variables. Los planes más usados son los de atributos, a pesar de que con los planes por variables se requiere un menor tamaño de muestra para lograr los mismos niveles de seguridad. Existen dos tipos de planes por variables, planes que controlan la proporción de unidad que no cumplen con especificaciones y planes que controlan un parámetro del lote o proceso. Usualmente es la media. Las ventajas. El tamaño de muestra es considerablemente menor que el muestreo por atributo. Proporciona una información acerca del proceso para tomar decisiones y mejorar la calidad. Desventajas. Para cada característica de calidad que se desee inspeccionar por muestreo de aceptación, debe diseñarse su propio plan de muestreo. Las mediciones podrían ser más costosas. Las distribuciones de las características de calidad debe ser conocida. Curva característica de operación, CO. Muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. La curva CO de un plan proporciona una caracterización de desempeño potencial del mismo, mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene determinada calidad. Ya, en la siguiente tabla muestra la aplicación de la distribución binomial 100 a 0.06. Además, indica la probabilidad de extraer tal cantidad y el porcentaje de muestras en las que se esperaría ver tal cantidad de defectos en base a la cantidad de artículos de defectuosos en la muestra X. La curva CO ideal. Eh, es aquella que tendría una inspección perfecta entre lotes buenos y malos. No existen planes con este tipo de SEO. En teoría, la curva ideal se puede alcanzar con inspección al 100%, siempre y cuando tal inspección estuviera libre de errores, lo que difícilmente ocurre. La tabla de la izquierda indica la proporción de defectuosos P y la proporcionalidad con la que la probabilidad de aceptación, PA. La gráfica superior, esta de aquí, indica la curva CO para el plan N igual a 60 y C igual a 1 y tamaño del lote grande. Entonces se puede concluir que la proporción de artículos defectuosos en el lote es inversamente proporcional a la probabilidad de aceptar la misma. Y la gráfica inferior indica la curva ideal para la calidad de proporción de defectuosos P es igual a 0.001 o el 1%. Aquí podemos ver que hay un cambio drástico, no hay una curva como en la gráfica de arriba, porque esto es lo ideal, lo que siempre debería ocurrir. Propiedades de las curvas CO. No existe un plan de muestreo que tenga una curva CO ideal capaz de distinguir perfectamente los lotes buenos o de los malos. Existen planes que tienen mayor probabilidad de aceptar la buena calidad y rechazar la mala. Una de sus características es que en los planes con CO no siempre, C igual a 0, no siempre son los más apropiados.
El criterio de tamaño de muestra es igual al porcentaje del tamaño del lote y tiene un mal criterio. Al disminuir el número de aceptación, la curva CO cae más rápido y con ello los planes se vuelven más estrictos. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la calidad de la mala. Eh, Luego tenemos los tipos de curva tipo A y tipo B. La curva CO tipo A se obtiene con la distribución y, perdón, eh, hipergeométrica y se aplica cuando el tamaño del lote es pequeño con respecto al tamaño de la muestra. La curva CO tipo B se obtiene con la distribución binomial y se aplica cuando las muestras se extraen de un lote grande o de un flujo continuo de artículos. N minúscula sobre N mayúscula es mayor a 0.1. Listo. La primera gráfica de la izquierda indica que cuando N crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. En la gráfica superior de la parte derecha, indica que cuando N crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Igual que esta, pero aquí tienen valores diferentes. Y en la tercera gráfica indica el efecto de disminuir C en los planes de muestreo por attributes. Como podemos observar, aquí tenemos tres valores diferentes. N igual a 60, 120 y 240. Y C es 1, 2 y 4. Y por eso podemos distinguir que hay una mayor tres líneas diferentes y la más aceptable me parece que es la de n igual a 120 y c igual a 2. De igual manera, aquí tenemos n mayúscula que es 300, 500 y 800. N minúscula es 350 y 80. Y c igual a siempre va a ser a 0. Entonces aquí podemos ver que es un poco diferente a esta porque primero siempre va a caer y la proporción de artículos defectuosos va a irse para la derecha. Entonces, los tres quieren decir de que mientras la proporción de artículos defectuosos, mientras se produzca más, los artículos defectuosos van a seguir apareciendo y la probabilidad de aceptar los lotes va a ser menor. Ya, índices para los planes de muestreo de aceptación. En una relación cliente-proveedor en la que existe un plan de muestreo de aceptación, de por medio hay dos intereses. El proveedor quiere que todos los lotes se cumplen con nivel de calidad aceptable y sean aprobados, y el cliente desea que todos los lotes que no tienen un nivel de calidad aceptable sean rechazados. Para atender de manera parcial ambos intereses es necesario diseñar planes de muestreo que tengan una alta probabilidad de aceptar los lotes buenos y una baja probabilidad de aceptar los lotes malos. Para esto se definen índices que establezcan para una situación específica lo que se considerará como calidad aceptable, intermedia y no aceptable. Aquí podemos ver lo que se necesita, que es el nivel de calidad aceptable NCA o Accepting Quality Level AQL. Es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La calidad promedio de salida CPS o Average Outgoing Quality AOQ es el nivel promedio de calidad que se alcanza a aplicar un programa de inspección para determinada calidad de entrada. El nivel de calidad aceptable NSL es el porcentaje de defectuosos de un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. El límite de calidad promedio salida AOQL es peor, es la peor calidad promedio que se resultaría del programa de inspección, independientemente de la calidad de entrada. Y por último, la inspección total promedio ITP o Average Total Inspection, ATI.
es el número de promedio de artículos que se inspeccionan por lote, considerando los aceptados N minúscula y los rechazados N mayúscula. Aquí podemos ver que recordemos que la N minúscula son los artículos aceptados y la N mayúscula son los artículos rechazados. En la primera gráfica de aquí podemos indicar la curva CO para el plan N igual a 80 y C es igual a 1, con tamaño de lote diferente. La segunda gráfica indica la curva CO con AQL 0.4%, alfa 0.05 y NCL 2.55%. Y beta es 0.10. Y la tercera gráfica indica la calidad promedio salida, CPS, del plan N igual a 60, C igual a 1. La proporción de defectuosos de los lotes que entra es inversamente proporcional a la calidad de promedio de salida. Este de aquí. La tabla de acá abajo indica el promedio de salida con la probabilidad de aceptación PA y la proporción de salida en base a la proporción de defectuosos P. Recordemos que CPS es igual a P por PA. Listo, continuamos. El diseño de un plan de muestreo simple con NSA y NCL específicos. Método de Cameron. El método de Cameron es un procedimiento para diseñar planes de muestreo simple que satisface un NSA y NCL, el cual se basa en la distribución de Poisson. Este método se aplica con los siguientes pasos. Aquí están los pasos, ¿no? Especificar los valores porcentuales deseados para NSA y NCL con su correspondiente probabilidad de aceptación, 1 menos alfa y beta, respectivamente. 2. Convertir este porcentaje a proporciones, sea P1 igual a NSA sobre 100 y P2 es igual a NCL sobre 100. 3. Calcular la razón de operación R6 igual a P2 sobre P1. 4. De acuerdo con los valores de alfa y beta, buscar la columna apropiada de la tabla 12.4 que les voy a indicar a continuación y el valor más cercano RC. 5. Ubicado el valor R en la tabla 12.4 que ya les muestro, el número de aceptación C se encuentra en el mismo renglón que R en la columna C hacia la izquierda. En el mismo renglón, 6. En el mismo renglón donde se localizó R, pero en la columna NP1 a la derecha de R, localizar el valor de NP1. Para tener, obtención de la curva CO. Para tener un mejor panorama de desempeño de un plan de diseñado con el método de Cameron, se obtiene la curva CO correspondiente. Esta curva se forma en conjunto con los valores P y PA, los cuales indican que el lote con una proporción de defectuosos de P se acepta con una probabilidad PA. El método Cameron garantiza de manera exacta NSA, mientras que NCL solo refiere la aproximada. Como les había dicho, aquí está la tabla 12.4, que está aquí todos los valores que se necesita cuando alfa es 0.5 y beta 0.30. Es 0, alfa y beta es 0.5, alfa 0.5 y beta 0.1, y con todos los demás. En cambio, aquí está la tabla Cameron para determinar la curva CO. Y esta tabla de acá, la de abajo, la inferior, indica que cuando 6 es igual a 2 de la tabla anterior, de estas dos de acá, se encuentra lo siguiente. Cuando los valores de C es igual a 2, se encuentran todos estos valores, incluyendo la P. Los de acá arriba son diferentes porque tenemos alfa y beta. Military Standard 105E. Es un estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Es el sistema de muestreo de aceptación por atributos más usado en el mundo.
Se usa para principalmente el nivel de calidad aceptable NSA o AQL. Esto de aquí ya lo voy a explicar a continuación. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo simple, doble y reducida. La inspección normal se implementa al iniciar el esquema de muestreo de acuerdo con el Militante Standard 105E. En la inspección reducida se implementa al iniciar el esquema de muestreo de acuerdo con el Militante Standard 105E. Y la inspección severa se establece en un esquema Militante Standard 105E cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad convenida. Los niveles generales de inspección 1, 2 y 3, estos permiten modificar la cantidad de inspecciones sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor. Y los niveles especiales S1 hasta el S4 se utilizan cuando se requieren muestras pequeñas y se pueden tolerar riesgos altos. El diseño de esquema de muestreo con Militante Standard 105E. Para obtener los planes del muestreo aplicando este esquema, este muestreo, se debe realizar los siguientes pasos: determinar el tamaño del lote, especificar NSA o AQL, escoger el nivel de inspección. Usualmente es el nivel 2, que se puede ser cambiado si la situación lo justifica. Dada la información anterior, en la tabla de 12.6 que yo le voy a indicar, se encuentra en la letra del código correspondiente para el tamaño de la muestra. Determinar el tipo de plan de muestreo a ser usado, simple, doble o múltiple. Y 6, de acuerdo con la letra o código de NSA en la tabla de 12.7 que le voy a indicar, especifican los planes simples para inspección normal en la tabla 12.8 y el plan simple para la inspección severa y en la tabla 12.9. En la plan inspección reducida, el lector interesado en inspección doble o múltiple puede consultar el estándar de manera directa. Ya voy a continuar con las tablas que les había mencionado. El Militante Standard 105E está orientado a NSA. Los tamaños de la muestra seleccionados de Militante Standard 105E son 2, 3, 5, 8, 13 y todos los números que ven ahí. Los tamaños muestrales de Militante Standard 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. Las reglas del cambio desde una inspección normal a una inspección severa o viceversa también son sujetos de crítica. Si las reglas de cambio son usadas de manera incorrecta, como consecuencia se tienen grandes fallas. Debido a los 2 puntos anteriores, el 4 y el 5, en la práctica algunas veces solo se emplea el plan normal y no se aplican las reglas de cambio. Estas son las tablas que las 106, 12.6 y 12.7. Más a continuación voy a seguir continuando, indicar las tablas correspondientes. La primera tabla contiene las letras de los códigos para el tamaño de la muestra Militante Standard 105E. Aquí puede ver en base al tamaño del lote. Toda esta gráfica, si toda esta tabla es la inspección, es para la inspección normal del muestreo simple de Militante Standard 105E. Continuamos en la tabla superior. Es para inspección severa de muestreo simple en el estándar 105E. Y la tabla inferior es para la inspección reducida del muestreo simple Militante estándar 105E. Reglas de cambio indican en Militante estándar 105E cómo alternar entre los muestreos normal, severo y reducido. Los requisitos que se establecen en este estándar para hacer cambios entre los 3 tipos de inspección son de inspección normal, inspección severa, cuando se efectúa una inspección normal y cuando esta se rechazan 2 de 5 lotes consecutivos, entonces se aplica la inspección severa. Inspección severa a inspección normal. Si el estándar aplicado en el plan de inspección severa se acepta 5 lotes consecutivos, entonces se aplica la inspección normal. De inspección normal a inspección reducida, para realizar este cambio se deben cumplir 4 condiciones.
De inspección reducida a normal, sí, en la actualidad se aplica la inspección reducida y ocurre cualquiera de las cuatro condiciones siguientes, que son las que yo voy a explicar. Interrupción de inspección, suspensión del esquema de muestreo que ocurre debido a una calidad muy por debajo de la acordada. Planes de muestreo Dodge Roaming, esquemas de muestreo por atributos, basados en NSL y LCPS, que buscan minimizar la inspección promedio. Para diseñar los planes de NSL de Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos. 1. Selecciona NSL apropiado. 2. Especificar el tamaño del lote. 3. Determina la proporción promedio de artículos defectuosos del productor del proceso del productor P. 4. Y con los datos anteriores apoyándose en las tablas como 12.11 y 12.12 que yo voy a indicar, obtener los componentes básicos del plan de muestreo. Estas son las tablas que había mencionado. La primera tabla contiene los números límites para la inspección reducida. La segunda tabla es Dodge Roaming para el muestreo simple para el nivel de calidad límite. Y la tercera tabla, 1, 2 y 3, es Dodge Roaming para el muestreo simple para el nivel de calidad límite de 5% o LTPB. Los planes de LCPS o AOQL. Esquemas basados en el límite de la calidad promedio de salida. Para diseñar planes del SPS de Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos. Seleccionar, son los mismos pasos anteriores, pero con diferentes tablas. Y aquí se encuentran las tablas para realizar el AOQL o los planes LSPS. Aquí están el promedio de defectuosos en el proceso. La primera tabla es Dodge Roaming para el muestreo simple de LCPS igual a 2%. Y la segunda tabla, la inferior, es Dodge Roaming para el muestreo simple para el nivel de calidad límite del 5% o LTPD. Plan de muestreo PDTL con C igual a 0. Este método fue propuesto por Schilling en 1978 que genera planes de muestreo para atributos con C igual a 0. Es decir, que la única forma de aceptar el lote es si en la muestra no salen defectuosos. Se utilizan para verificar si se salen cumpliendo las especificaciones críticas o en la inspección de características relacionadas con la seguridad. Y para realizarlo se necesitan los siguientes pasos. 1. Especificar el tamaño del lote N. 2. Determinar el nivel de calidad PDTL y llamarle a esta porción P. Calcular el producto K igual a N por P1. Buscar en las celdas interiores de la tabla 12.15, que ya voy a indicar, el valor del más cercano a K y obtener el valor F correspondiente, sumado a los valores que se ubican en el inicio del renglón y la columna de diferencia. 5. El tamaño de la muestra se obtiene multiplicando n por f y por lo que el plan de muestreo n es igual a fn con un número de aceptación igual a 0. Estas son las tablas. La tabla de la izquierda superior es Dodge Roaming para muestreo de simple con LCPS igual a 2% AOQL. Y la segunda tabla, el de la derecha inferior, eh, la tabla da los valores para calcular los planes PDTL con C igual a 0. Muestreo de aceptación por valores meditando estándar 414. Se toma una muestra aleatoria del lote a cada unidad de la muestra y se le mide una característica de calidad de tipo continuo. Y entonces, en contraste con el muestreo por atributos, el objetivo no es clasificar o cada unidad como defectuosa, sino solo registrar la medición de cada pieza. Con estas mediciones se calcula un índice estadístico que de acuerdo con el valor con su valor se aceptará o se rechazará todo el lote. Las ventajas son que es considerablemente menor que el muestreo por el atributo y proporciona una información acerca del proceso para tomar decisión o mejorar la calidad.
Y las ventajas son que que para cada característica de calidad que se desea inspeccionar por muestreo de aceptación, debe diseñarse un propio plan de muestreo. Otra sería la medición, podría ser la más costosa, y la última desventaja es la distribución de las características de calidad que debe ser conocida. Existen dos tipos de planes de muestreo por variables. La primera es los planes que controlan la proporción de unidades que no cumplen con las especificaciones. Y la otra es los planes que controlan el parámetro de lote o proceso, usualmente la media. Ya. Y para diseñar un plan de muestreo por variables se acepta el control de la proporción de artículos que no cumplen con las especificaciones. Es necesario que la variable o característica de desempeño que se mide al producto tenga especificaciones que debe cumplir. Ya. Militante estándar 414, ANSI ASQS. Bueno, no sé, profe. Es un plan para el muestreo de aceptación por variables, lote por lote. El punto principal de este estándar es el nivel de calidad aceptable NSA o AQL, y comprende en porcentajes que van del 0.04 al 15%. El estándar tiene 5 niveles generales de inspección. El nivel 6 se le considera el usual. El Military Standard 414 consta de 4 secciones. El estándar que proporciona planes de muestreo para variables. Con las mediciones obtenidas se calcula el índice que de acuerdo con su valor se rechaza o se acepta el lote. El Militant Standard 414, bueno, consta de estas 4 secciones. La sección A es la descripción general de los planes de muestreo. La sección B la proporciona varios planes de muestreo basados en la división estándar de la muestra. La sección C representa los planes de muestreo basados en el rango de la muestra. Y la sección D proporciona los planes de muestreo por variables para el caso en que la división estándar es conocida. Listo, en la gráfica de la izquierda indica la distribución de una característica de calidad y la proporción fuera de especificaciones. P es más o menos como una campana de Gauss o Lean Six Sigma, porque aquí está la especificación superior y la inferior, y cero, solo físicamente es parecida, ¿no? Aquí tenemos un mapa conceptual que aquí están las variabilidades que de las tres pueden dividirse pueden ir por cualquier de estas dos, que es el límite de especificación de un solo lado o el límite de especificación de dos lados. Y este de un solo lado se divide en dos: el procedimiento 1 o el método K, o el procedimiento 2, que es el método M. Y el límite de especificación de los lados se deriva en el procedimiento 2, en el método M. La tercera gráfica es una tabla en la que contienen las letras de códigos para el tamaño de la muestra Militante Standard 414. Listo, el uso de sobre estadístico. Una vez obtenido el plan de muestreo por atributos, por cualquier método, es importante obtener la curva CO para caracterizar el plan. Curva tipo A, planes N, NC. La curva tipo A está basada en las distribuciones hipogeométricas. Aquí hay que ver el capítulo 3, que eso ya lo habíamos revisado y se aplica cuando 10n es igual a mayor a n. State Graphics es un sistema, se pueden diseñar planes que satisfagan las necesidades. Y la curva tipo B, planes NC, en estas curvas no se conoce el tamaño del lote, pero se supone un tamaño de lote grande, por lo que el número de artículos defectuosos en la muestra sigue la distribución binomial. A continuación, tenemos las últimas gráficas. No se ve muy bien, pero está en el libro. Le saqué del libro. Es en la primera tabla. Sirve para estimar el porcentaje de defectuosos en el lote, PI o PS, para CI o CES, usando el método de la desviación estándar.
Y esta gráfica es básicamente lo mismo, pero la continuación. Ahora vamos a ver un ejercicio. El primer ejercicio dice, desde Japón se envían a Ecuador 5.000 ejercicios, vehículos Toyota. Se necesita un plan de muestreo por atributos para determinar cuántos vehículos se va a examinar y cuántos defectos son aceptables en la muestra. El nivel de calidad aceptable es 0.6 y el nivel de calidad rechazable es 3.4%. Y vamos a ver de forma breve que primero vamos a estadísticas, vamos a herramientas de calidad, vamos a muestreo de aceptación por atributos. Y aquí salimos, nos sale esta pestaña en lo que vamos a hacer los cambios siguientes. Vamos a crear un plan de muestreo, vamos a poner pasa o no pasa en los defectuosos, vamos a colocar el porcentaje de defectuosos, el AQL, como habíamos mencionado, es de 0.6 y el nivel de calidad rechazable, RQL, es del 3.4%. El riesgo de producto alfa y el riesgo del consumidor beta viene por defecto 0.05 y 0.10 y el tamaño del lote es 5.000. Damos a aceptar y lo que vamos a hacer a continuación es revisar las gráficas y la información que nos salió en el Minitab. Ya, aquí podemos ver que la curva característica de operación CA nos da que el número de aceptación en el lote es de 3 y el tamaño de la muestra es 195. Aquí podemos observar que la curva va, va bajando, no es tan caída, pero aquí podemos ver que el tamaño bueno, aquí podemos concluir que mientras el porcentaje de defectuosos sea más, es inversamente proporcional a la probabilidad de aceptación del lote. En la curva de calidad saliente del promedio o AOQ, podemos ver que igual básicamente que los elementos defectuosos en el lote de entrante, mientras más defectuosos hayan, menos probabilidad vas a ver de que se acepte el porcentaje de que no va a ser aceptado. Y aquí hay esta subida porque hay un límite de aceptación de errores, ¿no? Y el porcentaje perdón, y la curva de inspección total promedio ATI. Aquí podemos ver que por otro lado sube, ya que el porcentaje de defectuosos en el lote es directamente proporcional a las inspecciones totales de promedio. Entonces, mientras más porcentajes de defectuosos hayan, tiene que haber más inspecciones. El ejercicio 2 dice, una empresa metalúrgica elabora varillas de hierro para construcciones con un lote de 2.000 varillas. Su dureza es de 5.000 HB, que es la medida para ver la dureza de algún material, y su tolerancia es de más o menos 25 HB. El nivel de calidad aceptable es de 135 defectos por millón y el nivel de calidad de rechazo es de 370 defectos por millón. El tamaño de la muestra es 600, el primero, el segundo es 500 y el tercero es 463 y la distancia crítica es de 3.35655. De igual manera, estamos realizando este ejercicio en Minitab. La herramienta, vamos a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo por variables, crear o comparar. Igual en la primera pestaña vamos a poner crear o comparar, perdón, comparar. En la segunda, en las unidades de niveles de calidad, vamos a poner defectuosos por millón.
el nivel de calidad aceptable es 135 y el nivel de rechazable tiene que ser mucho mayor, entonces pusimos 370. El tamaño de las muestras es 600, 500 y 463. El valor de las distancias críticas o valor K es 3.35655. La especificación inferior es 2000 más 25 y el inferior menos 25, que es 1975 el inferior y 2075. Y la cantidad de muestra que se va a realizar, que es 2000, y damos a aceptar. Y aquí podemos ver que hay tres diferentes, en las cuatro hay tres diferentes líneas, debido a que por los tres planes 600, 500 y 433, igual los defectuosos por millón en el lote es, mientras más haya, no hay menor probabilidad de que la probabilidad de aceptación sea más baja. Aquí podemos observar que 7.055 es la desviación estándar, y esta tiene que ser fija, ¿no? Ya, los elementos defectuosos por millón en el lote entrante es en el eje Y, perdón, en el eje X, y en el eje Y están los elementos de efectos por millón. Entonces podemos ver de que mientras más elementos defectuosos por millón en el lote existan, eh, men- menor probabilidad va a haber que los elementos defectuosos por millón, bueno, usted sabe, profe. La A o Q va a ser inversamente proporcional. Por eso primero sube, porque hay un límite de tolerancia de elementos defectuosos por millón. Y la tercera es la curva de inspección total promedio ATI. Los defectuosos por millón en el lote es directamente proporcional a la inspección de total de promedio. Entonces, eso quiere decir que que mientras más defectuosos por millón en el lote hay, se tiene que haber más inspecciones. Y eso sería todo. Muchas gracias, profe. Que le vaya bien.